Hola, hola niños y niñas de tercero básico. Bienvenidos a la clase de historia en la cual vamos a seguir conociendo, ¿cierto?, a esta fascinante civilización, conocida, ¿cierto?, como Roma. El objetivo de la clase va a ser conocer ciertos aspectos de la vida cotidiana de Roma. Para comenzar, ¿cierto?, vamos a hablar de cómo se alimentaban, ¿cierto?, los romanos, ¿ya? Los romanos, ¿cierto?, consumían alimentos tales como las aceitunas, ¿cierto?, cebollas, queso de cabra o de oveja, ¿ya? Carne de cerdo y de ave, pescados y mariscos, pan, frutos secos o frescos, como higos, almendras, melones, pan y cereales como el trigo, avena y cebada, ¿ya? Ustedes se fijan, ¿cierto? Ellos tenían una dieta bien variada, ¿cierto? Y bien saludable, ¿ya? También vamos a analizar en esta clase cómo se vestían, ¿cierto?, los romanos, ¿ya? Los hombres romanos llevaban una túnica corta sobre la cual, ¿cierto?, se ponían distintos elementos que dependían de su situación social. Las mujeres, ¿cierto?, llevaban una túnica interior sobre la cual llevaban un vestido sujeto, ¿cierto?, con un cinturón y unos broches. Para salir de la casa, las mujeres, ¿cierto?, se envolvían en la paya, un manto, ¿cierto?, que podía taparla desde la cabeza, pero siempre dejando al descubierto su rostro, ¿ya? Si ustedes se fijan en la imagen, ¿cierto?, todos usaban sandalias de cuero, ¿ya? Esa era, ¿cierto?, la forma de vestir de los romanos. También en esta clase vamos a hablar, ¿cierto?, cómo se trasladaban y comunicaban los romanos, ¿ya? Al igual que nosotros, los romanos necesitaban medios de transporte para realizar sus actividades cotidianas, comerciales e incluso, ¿cierto?, la guerra. La mayoría de las ciudades romanas se ubicaba cerca de las costas, ¿cierto? Por lo que su principal medio de transporte fueron los barcos. Estos podían ser mercantes, es decir, transportaban personas y mercancías, o también podían ser de guerra. También tenían caminos de tierra, por lo que circulaban, ¿cierto?, carretas, pero fueron escasamente desarrollados debido al relieve montañoso, ¿ya? En Roma, el medio más usado por el grupo social privilegiado, ¿cierto?, perdón, era la litera, ¿ya? Una especie de cama que era transportada por esclavos, ¿ya? Fuera de la ciudad también predominaban los vehículos de tracción animal, como los carros para trasladar personas, ¿cierto?, cargas de trigo o para combatir, ¿ya? Vamos a conocer también algunos oficios y labores que realizaban los romanos, ¿ya? Al igual que hoy, ¿cierto?, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias. Además de médicos, ¿cierto?, estaban los guerreros, los políticos, soldados y campesinos, ¿ya? En Roma también había arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones, ¿verdad? Estos oficios eran realizados eh, la mayoría de las veces, ¿cierto?, por los hombres, ¿ya? Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a los hijos e hijas, ¿cierto?, participaban en ciertas labores agrícolas, como era el comercio, también tejían, ¿cierto?, y confeccionaban las vestimentas, ¿ya? También vamos a analizar, ¿cierto?, cómo eran las ciudades romanas, ¿ya? La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada, ¿cierto?, en la península itálica. Roma fue el modelo, ¿cierto?, que se utilizó para construir otras ciudades o urbes. En general, ¿cierto?, solían crecer de forma desordenada, adaptándose al medio que los rodeaba, ¿ya? Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en los teatros, en los anfiteatros, ¿cierto?, y en los circos,
¿ya? También en las ciudades romanas, ¿cierto? Estaban las termas, que era un lugar en el que los romanos tomaban baños, ¿cierto? Y hacían gimnasia, ¿ya? También estaba el Coliseo o el anfiteatro, ¿ya? Que era el espacio en el cual se realizaban las luchas de los gladiadores. En Roma, ¿cierto? Además, se recreaban con batallas navales. También teníamos los acueductos, ¿ya? Eran las construcciones, ¿cierto?, creadas para llevar agua a la ciudad, ¿ya? También teníamos el circo, ¿cierto? Era una edificación donde se realizaban las carreras de carros, ¿ya? También está el foro, ¿cierto?, que es el centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales comerciales y edificios públicos donde se tomaban las decisiones políticas. Tenemos el templo, que era el espacio, ¿cierto?, dedicado a los dioses protectores de la ciudad. También está el teatro, ¿cierto? Que era el lugar en el que se representaban las obras de teatro, ¿ya? Y también estaban las murallas, ¿ya? Las ciudades solían estar resguardadas por grandes, grandes muros, ¿ya? También vamos a analizar en esta clase cómo eran las viviendas romanas, ¿ya? Los romanos también tenían distintos tipos de vivienda. En el campo existía la villa o casas de campo, mientras que en la ciudad era posible encontrar los domos, que eran las viviendas, ¿cierto?, de familias ricas, y las insulae, que eran las viviendas de familia con menos recursos, ¿ya? Los domus eran casas lujosas de una sola planta o de un piso, ¿cierto?, que ofrecían todo tipo de comodidades como agua, cierta calefacción, sistema de alcantarillado y baño. Y las insulae, ¿ya?, eran los edificios de ladrillo y de madera que albergaban, ¿cierto?, a la gran cantidad de gente. Estos eran propiedades de hombres ricos que arrendaban, ¿cierto?, las habitaciones a los trabajadores, ¿ya? También vamos a hablar de la vida, ¿cierto?, cotidiana en la antigua Roma, ¿ya? La vida de los romanos giraba en torno al espacio público, ¿ya? El foro era el más importante. En él había mercados, ¿cierto?, templos, edificios destinados al gobierno y a la administración, y también grandes monumentos, ¿ya? Los romanos también se destacaron, ¿cierto?, por su lengua, ya que era el latín. Esta lengua con el tiempo pasó a ser un elemento unificador de todo el mundo romano, formándose así las grandes lenguas romances, como es el español, el francés, el italiano y el portugués, ¿ya? También otro concepto importante que vamos a ver en esta clase es el derecho romano, ¿ya? Es decir, es un conjunto, ¿cierto?, de leyes que tratan y regulan muchos aspectos de la vida, ya como el matrimonio, la familia, la propiedad, el comercio, el trabajo y el gobierno. Muchas leyes del mundo son heredadas, ¿cierto?, del derecho romano, ¿ya? Ahí entonces teníamos varios antecedentes, ¿cierto?, de la vida cotidiana de esta gran civilización, ¿ya? A continuación yo les dejo el resumen de la clase, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, se habló cómo se alimentaban los romanos, ¿cierto?, cómo se vestían, cómo se transportaban, ¿verdad?, qué oficios realizaban, cómo era la ciudad romana, cómo eran sus viviendas, ¿ya? Hablamos un poco de la vida cotidiana, ¿cierto? Hablamos de la lengua, el latín, y también hablamos del derecho romano, ¿ya? Ahora yo les dejo un desafío, ¿cierto? Una actividad en la cual ustedes van a trabajar, ¿cierto?, con su resumen para resolver este cuadro resumen, en el cual, ¿cierto?, ustedes me van a hablar del tipo de alimento que consumían los romanos, cómo se vestían, cómo se transportaban, ¿cierto?, qué oficios y labores realizaban y cómo eran las ciudades, ¿ya?, qué características tenían, qué cosas habían en ese lugar, ¿ya? Como les dije, ¿cierto?, con ayuda del resumen, ustedes resuelven el cuadro resumen y luego me envían la fotografía, ¿cierto?, a mi correo que es caritojara1@yahoo.es. ¿Ya? Bien, chicos, con esto yo pongo fin a la clase. Espero todos se encuentren muy, muy bien, ¿ya? Y quedo atenta a sus tareas.
Saludos a todos y cuídense muchísimo.